asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de Siemens patrocinado por IT Latino. El webinar de hoy se llama Gestión del coste de los productos con Siemens PLM. Yo soy Jimena Coronado y estaré acompañándolos en la moderación del webinar de hoy. El día de hoy vamos a tener con nosotros a Eduardo Salva, quien es Business Consultant de Product Cost Management. Y él nos va a hablar el día de hoy de cómo Product Cost Management permite estandarizar la metodología de costes, eliminando plantillas desconectadas entre departamentos de su empresa y poniendo a su servicio un método transparente de fácil manejo. Súper importante recordarles que pueden hacer preguntas mientras Eduardo está haciendo la presentación. Pueden hacer las preguntas a través del chat y se leerán al final, o pueden hacer uso del icono que tienen en su panel de la mano derecha, que tiene una mano dibujada, que es para que ustedes puedan alzar la mano y así yo abrirles el micrófono para que ustedes puedan hacer la pregunta ustedes mismos. Sin más, los dejo con Eduardo. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por pues estar con nosotros aquí hoy para explicaros la innovadora herramienta que disponemos en Siemens de gestión de costes, de control de gestión de costes. Y por favor no duden en preguntarnos hasta al final de la presentación cualquier cosa relativa a lo que pensáis que pueda ser de valor añadido. Empezaré con una introducción, de acuerdo, de la solución para poneros un poquito en situación. Los desafíos de mercado que vamos a resaltar son los que vamos a resolver, ¿vale? Describiremos lo que hacemos, cómo lo hacemos, las referencias que tenemos hoy en el mercado y un breve resumen, ¿de acuerdo? Seré muy breve e intentaré poneros a todos en marcha en menos de media hora. Bien, ¿qué es Teamcenter Product Cost Management? Bueno, primero de todo resaltar que es una solución standalone, no tiene por qué estar ligada a Teamcenter. ¿De acuerdo? Es una solución PLM que es una herramienta que calcula los costes del ciclo de vida, tanto de los productos o ensamblajes, ¿vale? Fabricados parcialmente o en su totalidad por una o varias empresas, en una planta o en varias plantas de producción. Esto conlleva también la misión de Product Costing es obviamente maximizar los márgenes de beneficios, la rentabilidad, etcétera. También optimizaremos nos mostraremos cómo podemos optimizar los costes de sus productos, garantizar tanto el mejor precio de compra, también garantizaremos el mejor precio de venta y unificar el proceso de gestión de costes. ¿Vale? Explicaré todo ello en breve. Bien, la razón por la cual muchas empresas están hoy en día interesadas en nuestra solución es porque en la industria hoy sufre varios retos. Como muchos de nosotros ya sabemos, la globalización, esto no es ninguna novedad, da entrada a los mercados emergentes, pudiendo realizar pues nuevas estrategias de compras, ¿no? Tanto a nivel global como nacional, con muchos proveedores que son alternativos, ¿de acuerdo? Entonces, esta nueva presión de costes y la demanda creciente de los nuevos productos fuerza a las empresas pues innovar y disponer de procesos eficientes de gestión, ¿no? De costes. Y como resultado, pues las empresas hoy ya disponen de una gama de productos bastante variados, ¿no? Y algunas veces son productos de mucha complejidad, de una complejidad muy, muy grande que lleva a concluir que muchos de ellos pues tienen un corto ciclo de vida, ¿no? Aumentando entonces el riesgo, la inversión y por tanto pues en aquellos proyectos que suelen tener planes de producción bastante complejos, ¿no? Entonces, hablando de estos retos,
estos retos no nos los hemos identificado nosotros como, ¿sabes? Como empresa de software que somos, sino que están siendo confirmadas por varias consultoras. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo resalto un estudio elaborado por Emergo, que es una de las consultoras globales a nivel mundial de maquinaria sanitaria, de healthcare, y muestra los resultados de una encuesta que se ha elaborado con más de 1000 directivos y directores generales a nivel global, que indica que la presión de precios es uno de los mayores retos de la industria en la alta tecnología, ¿no? Y en la electrónica y high-tech. Entonces, para concluir, ¿vale? Esta introducción de desafíos y demás, el coste del coste del producto es obviamente una de las llaves para el éxito del lanzamiento del mismo en las industrias a nivel global, ¿no? Y esto no es ninguna novedad, como ya sabéis, esto es conocimiento básico que en las fases iniciales del ciclo de vida de un producto, quiero decir, la fase conceptual, de concepto y desarrollo, es cuanto mayor tenemos la oportunidad de ahorro. De acuerdo, es cuando se elige con qué tipo de material lo voy a fabricar, qué tipo de diseño, qué tamaño, etcétera. Y por tanto, mayor va a ser el control de costes durante todo el ciclo de vida, dependiendo de las decisiones en la fase conceptual, ¿no? Y no obstante, pues todo eso pues es una representación global de los costes de la industria, ¿no? Nos interesa cómo negociarlos, estos precios, ¿no? Tanto para comprar como para venta. Entonces, cada vez que sacamos un nuevo producto al mercado, durante las fases del ciclo de vida de un producto, nos surge la pregunta, ¿no? La pregunta que todos tenemos, pero que durante el ciclo de vida, pues desde el concepto, diseño, ingeniería, lanzamiento, pues producción y servicios, la misma pregunta varía un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la fase conceptual intentamos siempre poner un tope máximo de coste con cierto margen, ¿vale? Para conseguir un proyecto, ¿no? Pues de un proyecto que hemos hecho anteriormente pero que queremos modificar. Entonces nos preguntamos qué es lo que debe costar, ¿no? Una vez ya hemos terminado el diseño, obviamente ya tenemos planos, ya sabemos más o menos qué materiales vamos a utilizar, pues ya tenemos un poco más claro lo que podría costar el producto o el proyecto en sí, en ensamblaje, ¿no? Entonces ya hemos elegido los materiales, incluso ya tenemos los planos, etcétera, y ya tenemos un poquito más claro lo que debería costar. Entonces, ya incluso más avanzada en el ciclo de vida, disponemos a veces de un prototipo y planos en 3D, y ya tenemos claro cómo se va a fabricar, los procesos, todo el proceso de fabricación, y por lo tanto podemos saber lo que va a costar. Y hasta este entonces, SOP, perdón, en verde significa Start of Production, EOP, End of Production, que es comienzo de producción, finalización de producción y finalización de servicios. Una vez ya empezamos a producir, ya sabemos lo que cuesta. Y obviamente al finalizar la etapa de producción y servicios ya sabemos lo que ha costado, ¿no? Esto es un seguimiento de costes, ¿de acuerdo? Que es lo que nos lleva a decir por qué estamos en el mercado. Bien, durante la fase de concepto, diseño, ingeniería y todos los pasos del ciclo de vida, disponemos muchos de nosotros un PLM. ¿De acuerdo? Un PLM que nos gestiona pues, los recursos, nos gestiona la planificación, nos gestiona el control de cambios, etcétera, ¿no? Pero todo relacionado al producto. Pero no suelen los PLMs de hoy en día en el mercado tener ningún manejo de costes. En cambio, me diréis, obviamente tenemos un ERP, un SAP, un Oracle, que sí que nos controla los costes, efectivamente, pero estos costes suelen ser controlados una vez empieza la producción. Y es aquí donde en esta parte izquierda de blanca en nuestras pantallas que encontramos pues el motivo del por qué tenemos que crear una solución, ¿de acuerdo? Para que cubra todas las expectativas de nuestros clientes, que es Product Cost Management. Con todos estos diferentes atributos, lo que podemos hacer con Product Cost Management, iré uno a uno tras esta presentación. Hoy en día, y las empresas hoy en día pues realizan estas labores de control de costes para la introducción de nuevos productos
Y esto pues es un típico ejemplo de la habitual configuración de control de costes en una empresa hoy en día, que normalmente se lleva a cabo con diferentes aplicaciones, de las cuales no suelen estar conectadas. Incluso a veces, pues dichas aplicaciones no tienen mantenimiento. Lo que acaba ocurriendo es que diferentes departamentos disponen de información con diferentes versiones. Y estos sistemas, pues normalmente inmaduros, nos solemos llevar a la sorpresa de que se llevan a cabo con hojas de cálculo que suelen estar desconectadas, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues aparte de la poca integración que tienen con otros sistemas de IT de la empresa y que no tienen, no pueden integrarse con los PLMs o los RPs de la empresa y por tanto pues no ofrecen una metodología estandarizada, suelen tener poca precisión o no solamente poca precisión, sino que entre varios departamentos no se entienden las fórmulas que han elaborado desde otros, ¿no? Por ejemplo, suele ser mucho el caso del departamento financiero al departamento de ingeniería. Entonces, pues los resultados pues puede que apenas se vuelvan a producir ni sean comparables con antiguos proyectos. Estos pues ponen en dependencia a muchas empresas que dependan pues de expertos de costes pues que llevan que tengan mucha experiencia y que solo ellos pues por experiencia propia sepan definir pues lo que va a costar un producto, ¿no? Que está bien, no es que diga que esté mal, pero entonces pues es más dificulta la labor una vez que estas personas dejen la empresa, pues que identificamos los drivers, que el impacto que estos si cambian, pues que no tenemos un proceso de costes pues, totalmente definido, son pocos transparentes, etcétera, ¿no? Puedo dar 1000 ejemplos, pero hoy no voy a entrar en muchos detalles, ¿no? Y tampoco puede hacer el jefe de programa ningún seguimiento ni control de costes con estos sistemas existentes, ¿no? Y por tanto, pues lo que hemos hecho es, ahora voy a describir lo que somos, una solución que lo que hace es que tiene siempre la última información de control de costes actualizada que todo el mundo en la empresa podrá acceder. Este recopilatorio de costes, digamos, permite a todos los departamentos ver la última estimación actualizada de todos los departamentos con una metodología que todo el mundo puede entender, tanto el financiero como el de ventas, como el controller, como el que gestiona el proyecto, como los directivos, etcétera, ¿no? Para hacer un correcto seguimiento de estos mismos durante la producción, incluso antes, el diseño, la fase de desarrollo, la fase conceptual, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que necesitamos es que nuestra solución, obviamente, no puede ser, somos standalone, como he dicho, pero somos dependientes de muchos datos que hoy en día tenéis en vuestras empresas. Los datos del producto que se manejan en los PLM, ¿de acuerdo? Y los datos reales, como son tarifas, como son compras de materiales de proyectos pasados, como son el Bill of Material, que es pues, la configuración del producto, etcétera. Y Product Cost Management lo que hace es recopilar toda esta información, hacemos estimaciones fiables y los resultados pues los exportamos de nuevo al sistema que los directivos que tienen que aprobar dichos costes y dichos programas pues simplemente tengan una fiel representación del cálculo que hemos hecho con la herramienta y ellos lo que simplemente tienen que hacer es pues seguir trabajando con la plataforma que estén utilizando, tanto si es SAP como si es BI, como si es PLM. Y lo que ofrecemos pues es como una plataforma centralizada pues que lo que hace es que todo el mundo entienda la metodología, que todo el mundo pueda no solamente participar en la gestión de costes, sino que tenemos una parte de PLM ya metida en Product Costing, podemos manejar usuarios, podremos manejar lo que pueden hacer esos usuarios y siempre podemos hacer un seguimiento de costes, cosa que con una simple plantilla de cálculo no se puede hacer.
integramos disciplinas, es decir, vamos a conectar y vamos a aumentar la comunicación entre departamentos, tanto el departamento financiero como el de ingeniería, como el de ventas, que suelen estar muy desconectados a la hora de, pues el de ventas a intentar defender el presupuesto ante sus clientes, el de ingeniería a intentar defender la estimación ante el departamento financiero, y el financiero pues intentando tener un ROI o un payback o cualquier indicador pues que esté dentro de los márgenes establecidos por la empresa, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Pues con un cálculo estandarizado, una metodología bottom-up que a su vez ayuda al entendimiento, ¿de acuerdo? Pues eliminando los errores que podía tener las metodologías que utilizaban dichas empresas en el pasado. También vamos a ofreceros con esta solución una grandísima base de datos por defecto, tanto de mano de obra, de materiales, de procesos de fabricación, etcétera, y vamos a hablar de ello más adelante. Dicha herramienta tiene varios ámbitos de aplicación, es decir, es multidisciplinar y multifunción. Multidisciplinar, ¿por qué? Porque varias disciplinas podrán utilizarla para varios asuntos diferentes. Y multifunción porque con la misma herramienta podemos hacer varios tipos de análisis. Y ahora iré uno por uno, ¿no? Describiendo lo que es. El jefe de programa, o el financiero en este caso, la disciplina puede variar dependiendo de cada empresa, porque no todos tienen la misma estructura. Jefe de programa o el controller tiene que definir un coste objetivo viable en la fase conceptual, ¿no? En la fase de diseño, y tiene que hacer una estimación de coste inicial, ¿no? Es decir, para que el programa salga adelante, lo primero que tiene que hacer este departamento, pues tiene que ver si el proyecto es viable o no, ¿no? Entonces el jefe de programa lo que hace es configura lo que es el producto, ¿no? El producto que se quiere llevar a cabo en el programa. Seguidamente, el financiero, el controller o el director de programa lo que tiene que hacer es un cálculo de rentabilidad. Esto también vamos a explicar cómo lo hacemos. Y más que nada, también el departamento de compras, lo que podemos ofrecer es un análisis de precio de compras, o incluso podemos tomar decisiones como ¿es mejor comprar o es mejor fabricar por nosotros mismos? ¿Qué sale más barato? ¿Qué sale más caro? ¿De acuerdo? Y vamos a explicar cómo lo hacemos. En ingeniería lo que podrán hacer es, pues si como ellos tienen el conocimiento de las posibles variables de cómo fabricar el producto, podrán ver en ejemplos de qué proceso de fabricación saldría más barato el mismo producto, ¿no? Y tenemos una capacidad de simulación bastante abundante. Luego en ventas, y esto es ya enfocado para Tier 1 o OEMs, pues que tengan clientes que necesite cumplir ciertos estándares, ¿no? Pues, por ejemplo, para ofertar a gobiernos, ofertar a OEMs que necesitan un desglose de estructura determinado con cierta transparencia. Lo que nosotros ofrecemos es con unos informes configurables, obviamente, que podemos exportar, ¿de acuerdo? Y esto al de ventas pues le ahorra un montón de esfuerzo, porque cada proyecto suele tener un diferente desglose de costes. Y por tanto nosotros lo que ofrecemos es un abanico de informes configurables que podemos ofrecer a dicho departamento, dejándoles a ellos la responsabilidad de negociar simplemente el margen de contribución y demás, ya que el desglose de costes es tan preciso que lo único que tendrán que negociar es los márgenes. Y luego fabricación. Fabricación me refiero a utillajes. Es decir, para fabricar productos, pues obviamente tendrás que comprar moldes, tendrás que comprar todos los utillajes, y esto también tenemos una parte de la herramienta que es Tool Costing, que no solamente Product Costing, que es que mediante un cálculo paramétrico, este ya no es bottom-up, podemos calcular el coste de los utillajes a presupuestar en el proyecto. Así tener una visibilidad total de lo que sería el proyecto sin dejarnos nada aparte. ¿De acuerdo? Yendo un poquito más en detalle de lo que podemos hacer, de acuerdo con cada una de estas categorías, pues volviendo al jefe de programa, lo que tiene que hacer es configurar un producto, ¿no? Entonces lo que hace es, pues empieza con un producto del pasado, tanto del ERP, coge un Bill of Material o del PLM, si es que lo tienen, y él define pues muy
muy poco determinante, pues una estimación, ¿no? De experto, un target costing, que lo que hace es, pues, varía un poquito el diseño, varía lo que tiene que variar para hacer una estimación inicial, ¿no? del producto, y lo que nuestra herramienta ofrece es, y esto no lo he traducido, pues suele ser un desglose de costes determinado, ¿no? Con todos los detalles posibles hasta obtener el precio objetivo de venta. Este precio objetivo de venta, obviamente, este cost breakdown, desglose de costes, puede ser configurable, porque algunos de vosotros tengáis una manera diferente de ofertar, podemos configurar los informes. ¿De acuerdo? Una vez este cálculo estático está elaborado, el gestor o director financiero, etcétera, lo que hace es va a hacerlo. Va a poner unas pautas, lo que se dice una predicción, pues va a hacer de esto un cálculo anual, ¿vale? Pues va a tener que introducir, oye, pues todas las inversiones aparte del proyecto que tiene, no solamente en relación al producto, sino cuánto desarrollo voy a invertir en mano de obra, tanto en maquinarias, otras inversiones, cuántos moldes tendré que comprar, que son otros costes directos, cuántos ramp-up cost, como son CAPEX o demás, ¿de acuerdo? Cuánto tendré que invertir para que este proyecto se lleve a cabo. Luego tendré que, obviamente, pues predecir, todo el mundo sabemos aquí, pues que los precios, por muy determinantes que sean hoy, en este año, el año que viene los precios varían, ¿no? Entonces tenemos la disponibilidad de hacer unas predicciones de qué ocurrirá si la mano de obra o los materiales me suben, me bajan, me suben de coste, etcétera, y qué ocurre si mis precios van variando pues a la baja o se mantienen durante todo el ciclo de vida, ya sea 5 años, 10 años, etcétera. No obstante, pues decir que siempre en las inversiones de proyecto pues tenemos que meter no solamente las máquinas nuevas que hemos comprado, sino la parte amortizable de estos en el proyecto, ¿no? Y luego lo que obtenemos es un cálculo dinámico. ¿A qué llamo cálculo dinámico? Pues un cálculo de rentabilidad con todos estos parámetros que hemos introducido, pues obtenemos ya una cuenta de pérdidas y ganancias pues viable, ¿no? Con sus márgenes de contribución, un flujo de caja y otros indicadores que financieramente se quiera obtener, como el EBITDA y demás, podemos obtenerlos simplemente como el output de todos los parámetros que hemos introducido anteriormente. Y esto es lo que quieren los directivos, ver si un proyecto tiene pues un payback o un IRR o un ROI pues determinante, pues superior al 20%, pues seguir adelante o no seguir adelante con esto. Esto estamos hablando de que se hace en la fase conceptual y luego obviamente se hace mediante, se va haciendo el seguimiento de proyectos, se van actualizando, ¿no? Con diferentes versiones. Y esto es una de las cosas que podemos ofrecer, que no hay nada en el mercado similar a esto. Es decir, esto no sirve solamente para calcular los precios de los productos, que sí, que también, pero también sirve para calcular con un modelo pues estandarizado, con una metodología estandarizada, pues todos los parámetros que quieren controlar desde las posiciones de directivos para que pues controlen pues los proyectos y si seguir adelante con ellos o no. ¿De acuerdo? Todo esto pues también podemos ir al departamento de adquisiciones. Y aquí está una de las claves de nuestra herramienta. Pues normalmente las adquisiciones lo que hacen es una investigación de dónde pueden comprar las partes que les corresponden, pero estos suelen recibir unos precios, ¿no? Y lo único que pueden hacer adquisiciones, como no tienen la visibilidad correspondiente, pues negocian normalmente un beneficio excesivo, ¿no? Es decir, pues te rebajo porque me parece excesivo, porque el otro en el mercado está más barato, etcétera. Y validas el precio. Con nuestra herramienta lo que podrás hacer es, primero, ver cómo se fabrica dicho producto. Aunque no lo fabriques en tu empresa, te ponemos a disposición una base de datos de procesos que podrás ver y determinar todos los productos que compras, cómo se fabrican. Y todo esto, pues vas a intentar negociar estos procesos con los que te ofertan el producto que estás requiriendo. Luego, una vez veas que estos procesos, pues ya no es que estemos negociando de precio, es que estamos negociando de segundos, de minutos que tardas tú en producir las partes que quieres comprar. Y luego, pues seguidamente, pues dices, incluso puedo
rebajar las especificaciones del producto, pues porque seguirán cumpliendo los controles de calidad. Pues pongo un ejemplo burdo, pues quitaré un poquito de peso del material, así me saldrá más barato, y en vez de 7 milímetros de grosor tendrá 5 y seguirá cumpliendo con la expectativa, seguirá cumpliendo su función e incluso podré rebajar el precio en eso. Y entonces obtendremos un ahorro mucho mayor de lo que esperamos. No obstante, esta misma solución sirve para la viceversa, es decir, que también puedo ver si yo mismo podría producirlo y lo que me costaría a mí producirlo. Aunque no tengamos en ese mismo momento la forma de producirlo, pero lo que me costaría hacerlo, ¿no? Si estamos hablando de volúmenes muy elevados. Luego, el departamento de ingeniería, aquí he puesto un ejemplo muy burdo de una consola, pues que se puede producir de dos formas, ¿no? Pues qué ocurre si los finales procesos de la producción, qué ocurre si soldamos la consola o si lo hacemos por estampado. Y todo ello, pues lo que podemos obtener son dos diferentes resultados del mismo producto, ¿no? Con el mismo volumen, etcétera, ¿no? Entonces tenemos ahí un coste objetivo que ha establecido el jefe de programa a los pasos iniciales del ciclo de vida y obtenemos dos tipos de resultados, ¿no? Uno cumpliendo el objetivo y el otro no. Esto lo podrá hacer la ingeniería, pues porque ellos tienen los detalles, ellos saben, tienen la sabiduría, que digo yo, de poder producir de diferentes formas. No obstante, muchas empresas, y hablo de la mayoría, hoy el poder del control de gestión de costes lo tiene la ingeniería. Y en ventas lo que tienen es poca transparencia de cómo estos toman sus decisiones y por tanto ellos no pueden incluso muchas veces defender los precios que ellos pues tienen a sus respectivos clientes, ¿no? Sean gobiernos, OEMs, sean Tier 1, Tier 2, etcétera. Entonces estos mismos en el departamento de gestión de ventas pues muchas veces pues se quejan de que tienen poca consistencia en sus ofertas, que ofertan dos precios diferentes en el mismo año del mismo producto, no saben identificar por qué, tienen que llamar a ingeniería, les dan razones que ellos no entienden, etcétera. Y todo esto, pues nosotros lo que ponemos a disposición es, con la misma herramienta, tenemos opciones de exportar informes, tanto como ya hemos mencionado, los PLMs, al SAP, al ERP, al Business Intelligence, y el departamento de ventas lo único que aquí tendrá más transparencia todavía, si cabe, y podrá incluso ya negociar solamente los márgenes, porque el desglose de costes es tan brutal que llegamos a decir cuántos segundos, qué mano de obra está implicada, por qué de esos segundos, etcétera, y no será ya debatible con los que nos piden las ofertas, ¿no? Sí podrán debatir si nuestro proceso de fabricación es óptimo o no, pero bueno, eso ya es algo secundario, ¿no? Y sé que la mayoría de nosotros ya producimos nuestros productos de forma muy óptima. Y por tanto, la ingeniería de moldes, ya por último, los que fabrican utillajes, disponemos una herramienta 3D, pues que simplemente con unos pasos muy sencillos, introduciendo una imagen 3D, un CAD, de cualquier herramienta, sea CATIA, sea NX, sea Solid Edge, SolidWorks, ProE, no sé si me dejo alguno, podemos leer cualquier formato y hacer un cálculo de los utillajes de los mismos, ¿de acuerdo? Con una estimación base paramétrica. Ahora hablo de cómo lo hacemos, ¿no? Pues os he dicho ya lo que hacemos, ahora el cómo. Bien, somos hablando ya en términos generales, los únicos que ofrecemos cómo estimar los costes del producto y cómo estimar los costes de los utillajes. Efectivamente, utilizamos dos maneras distintas de elaborar las estimaciones y los cálculos y el control de costes y el seguimiento. Pero ahora vamos a describir cómo se llevan a cabo las dos. Empezando por los cálculos de las partes, pues empezamos con una especificación del producto, una imagen 3D,
un listado de materiales del RP o del PLM, un listado de procesos, ¿no? Y lo que hacemos es introducirlo en nuestra herramienta. Una vez lo introducimos, elegimos si es materia prima o piezas crudas, ¿no? Que de las que compramos, y procesamos estas materias primas, ¿no? Y lo que hacemos es añadimos a muy bajo nivel todos los costes relativos a dichos procesos, ¿no? Tanto los moldes, la configuración de los moldes, las máquinas que se utilizan, configuración de las máquinas, la mano de obra que se ve envuelta en cada proceso, ¿no? Otros parámetros de fabricación, scrap, sprue, etcétera. Y contamos también pues los segundos y los minutos y las horas que duran cada proceso, ¿no? Y aquí añadimos todos los recargos, pues el G&A, tanto recargo de materiales, I+D, pues administrativos, recargos generales, recargos de fabricación, si es que los hay en la empresa, ¿no? Y tenemos una matriz para introducirlos de forma muy completa. Si trabajan con tarifas de horarias completas, se pueden introducir y poner los recargos al 0%. Somos muy flexibles en esto, es decir, podemos trabajar con cualquier modelo de costes que esté funcionando en su empresa, y lo que obtenemos es pues un acumulamiento de costes, un desglose de costes que desde el departamento de ventas ya podrán configurar los informes para añadirle los beneficios y demás y otorgarlos al cliente, ¿no? ¿Qué es lo que los interfaces y las integraciones que tenemos hoy en día con los RPs y PLMs del mercado? Bueno, si tenéis PLMs que no son Teamcenter, como puede entenderse, ponemos a disposición varias formas de interfaces para obtener la información necesaria para empezar las estimaciones, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues bien, tenemos dos tipos de interfaz. Un interfaz estandarizado que es vía Excel, ¿de acuerdo? El PLM y el SAP exportan la información mediante un fichero, y lo que ponemos es un adaptador, un batch file. Lo que hace es configura la información de la forma que nosotros podamos leer, ¿no? Y entender la información que se exporta de dicho sistema. ¿Qué es lo que, como podéis ver, pues cogemos toda la información del producto, tanto sea Bill of Materials, Bill of Processes, podemos importar la mano de obra de datos históricos, datos de geometría, pues ficheros CAD, etcétera, y demás. Y de las bases de datos de los PLMs, pues también podemos tener un interfaz pues customizado. ¿Qué significa customizado? Pues que la información que tengamos en el PLM y el SAP cambia tan a menudo pues que tengamos que hacerlo automatizado, ¿no? El interfaz estándar lo tenemos que hacer pues manualmente una vez por semana además. Pero si tu producto o tus tarifas o tus centros de costes cambian tan a menudo, pues tenemos que poner un adaptador del servicio, ¿no? Para absorber todo lo que llamamos master data, que son qué plantas tiene la empresa, dónde suelen comprar los artículos que necesitan, qué maquinarias tienen, qué centros de coste tienen, qué centros de trabajo, centros de actividad. Ponemos a disposición una plantilla para que podamos entender la configuración que tenéis de costes en vuestras respectivas plantas por segmentos, centro de coste, centro de trabajo, etcétera, y absorbamos las tarifas, etcétera, y pues y los precios de materiales de datos históricos del SAP, y con ello pues ya tenemos una base de datos integrada en Product Costing que pues, se pondrá a disposición del jefe de programa para que pueda hacer estimaciones iniciales pues con una fiabilidad mucho mayor, ¿no? Hablando otra vez de la base de datos que ofrecemos por defecto, esta base de datos, ¿qué incluye? Bien, incluye 190 países, tarifas de países y regiones, y esas tarifas no solo incluyen las tarifas medias por categorías, que también, sino que incluye el coste de la energía medio, el coste de alquiler medio de las plantas, el coste, pues varios parámetros que afectan directamente, ¿no?, al cálculo de las partes, ¿no?, que se fabrican por cada empresa. Esta base de datos pues está anualmente
cambiando, ¿no? Mediante una consultora, Getai, que nos provee y nosotros pues tenemos un contacto con ellos, pues que nos actualizan esta base de datos cada año, ¿no? Y va incrementando y los impuestos van cambiando cada año y por tanto cambian las cifras. Y con esto podéis hacer pues una nueva estrategia global de búsqueda de mercados tremenda, de ver el impacto que tiene pues comprar un producto en una región o en otra, o en un país o en otro, directamente en 2 segundos, una vez tengáis una estimación fiable de un producto. Podéis realizar una simulación de dónde es más barato producir. También disponemos de más de 3.000 máquinas. A las máquinas me refiero no solamente a la maquinaria necesaria, sino también el resto de equipo. Más de 3.000 máquinas con precios y la tarifa de la máquina por hora. Obviamente esta podemos integrar las máquinas que ya estén en utilización de vuestras empresas, es decir, si ya tenéis bastantes máquinas, pues lo que hacemos es añadimos dichas máquinas, aunque seguramente ya estén en nuestra base de datos, o las modificamos pues para ponerle la edad que tiene la máquina en vuestra empresa, para que calcule el precio de amortización bien, etcétera, ¿no? Y todo esto pues ya también viene proveído por otra consultora que nos van actualizando los precios de las máquinas anualmente, ¿no? Y así poder ver qué nos costaría hacer un nuevo proceso de producción que no esté disponible en la empresa, por ejemplo. Disponemos también una base de datos de materiales y sustancias y más de 1.000 materiales. Estos incluyen propiedades físicas, no incluyen los precios de los materiales, debido a la volatilidad de los precios de los materiales anualmente. Pues recogemos los precios de los materiales de vuestro SAP, de datos históricos, de las compras del pasado, y los podemos integrar perfectamente en nuestra solución y linkarlos a estos materiales. Aquí lo que ponemos es unos datos estándares con los materiales, pues ofreciendo todo tipo de propiedades físicas que luego nos sirven para calcular cómo difícil es producir un producto con un material u otro. Luego pondremos a vuestra disposición más de 700 procesos de referencia. Creo que ahora son más. Obviamente estos procesos de referencia pues incluyen pues formación de productos estandarizados, pues inyección de molde, fundición, diferente tipo de fundición, etcétera. Es decir, estos procesos de referencia los utilizan tanto en ingeniería como en adquisiciones para ver una vez el jefe de programa ya ha definido el objetivo coste, el departamento de ingeniería o de adquisiciones tendrá que ver pues cómo producir estos elementos, ¿no? Entonces, si no tiene la capacidad, digamos que el usuario es muy inexperto en esto, pues podrá ver en nuestra base de datos cómo se suelen producir estos elementos y las referencias del mercado, ¿no? Entonces aquí ponemos a disposición los procesos estandarizados, ¿no? Luego tenemos la herramienta, obviamente pues la tenemos disponible en varios idiomas. Esta herramienta pues está disponible en inglés, alemán y francés. Ahora hemos sacado una nueva versión que incluye italiano, chino y japonés. El español todavía no está en el roadmap, pero ya me encargaré yo de que lo esté a corto plazo. Y luego disponemos de un visor 3D incluido ya en la herramienta, que lo que hacemos es que para hacer un cálculo de una parte, pues directamente podamos incluir un fichero CAD. Obviamente podemos leer aquí solamente, a diferencia para los utillajes, aquí podemos leer ficheros JT, es decir, necesitaremos convertir los CATIA, los NX, ProE, etcétera, a JTs y los podremos ver para obtener simplemente los parámetros que necesitamos para definir el peso y por tanto el coste de los mismos, ¿no? Bien. Esta es la base de datos que ofrecemos. Si tenéis más preguntas, al final no dudéis en preguntar de lo que incluyen y lo que no incluyen. Es que son muchas cosas para decir en poco tiempo. Luego tenemos calculadora de tiempos de ciclo. Estas calculadoras están estandarizadas. Estos logaritmos están aprobados por varios centros de investigación
ya desde hace años, con diferentes tipos de tecnologías. ¿Qué tecnologías incluimos? Bien, pues normalmente la fundición, ¿no? Pues, o torneados, fresados, machining, ensamblaje, los tiempos de ensamblaje, tanto de cuánto tiempo es el estándar para mover una pieza de un lado a otro, incluso de atornillado. Entonces, podemos incluso pues, saber los tiempos que tarda una máquina de inyección de plástico en producir piezas, o tanto corte por láser, que es la novedad de esta nueva versión del 2015, y ensamblajes de placas eléctricas, ¿no? Todo esto pues lo podemos ofrecer pues out of the box. Por defecto. Estas son las calculadoras que las industrias utilizan para calcular el tiempo que tardan ellos en producir las partes, ¿no? Que necesitan para cada proceso. ¿Vale? Entonces es muy precisa y poder haceros demostraciones a corto plazo si es que lo tenéis curiosidad. Si en cambio tenemos una opción que si vosotros tenéis vuestro calculadora de tiempo de ciclo o tenéis vuestros tiempos de ciclos ya definidos, podemos integrarlos a la herramienta vía Excel. Es decir, somos flexibles. Si vosotros tenéis un proceso que no incluyamos nosotros en las tecnologías de hoy en día, pues podemos añadirlo, ¿no? También tenemos ejemplos de cómo lo hemos hecho para soldadura, tiempos de soldadura, tiempos de doblado, etcétera, ¿no? Los informes son bastante interactivos, son configurables y lo que hacen es, pues, te dan la capacidad, pues, por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo del mismo producto elaborado por diferentes procesos de fabricación, ¿no? Y aquí pues podemos ver las diferencias, pues tanto qué me costaría producirlo con el mismo camino de producción en un país o en otro, qué me costaría producirlo, pues si lo hago con un tipo de fundición o otro, ¿no? Por fundición gris o fundición por gravedad, etcétera. Y luego para más detalle, para el correcto seguimiento para los directivos, ponemos a disposición varias plantillas. Obviamente estas se pueden configurar al requisito de cada directivo de las empresas, que lo único que quieren ver es cómo de bien, o si están por delante o si están por detrás, cómo van con la gestión de proyecto en relación a costes. No hacemos lo que hace un PLM, hacemos lo que es relativo a los costes. Y, por tanto, podemos hacer un correcto seguimiento de estos costes, ¿no? Una vez hayamos identificado los usuarios por cada proyecto y demás, y el jefe de programa y demás, pues podremos hacer un seguimiento de los costes de los mismos, ¿no? Esto tiene bastante éxito en varias industrias. Ahora iremos para las referencias. Luego, hablando un poco de los utillajes, tenemos dos expertos en EMEA que son respecto a utillajes, ¿no? Tenemos varios clientes que solo utilizan nuestra herramienta para utillajes, pues porque elaboran solamente utillajes, compran y demás. Aquí es un cálculo, una metodología diferente, es un cálculo paramétrico. Entonces lo que hace es tú simplemente eliges la tecnología y una vez eliges qué tipo de tecnología, inyección, fundición de alta presión, estampación y demás que tenemos, metes la geometría con un fichero cualquiera, un CAD, sea de cualquier herramienta que lo hayas producido. Luego, al igual que la base de datos que ofrecemos, elegimos dónde queremos fabricarlo, qué tipo de material, de qué tipo de material queremos que sea tanto el molde como la parte, etcétera, y luego te da directamente un desglose de costes con una precisión, pues, en muchos casos bastante preciso, ¿no? Esto está teniendo bastante éxito en el mercado, podríamos decir que es un trending topic, y muchas empresas que compran bastantes moldes anualmente la adquieren para tener una base de datos en la empresa, no solamente para los que trabajan con los utillajes, sino para también dar una visibilidad al departamento de ingeniería para ver realmente si diseñan una pieza de una forma u otra, pues directamente saber en 5 minutos si el utillaje va a ser demasiado caro o no, ¿no? Y ahorrar bastante tiempo, aparte de todo eso. Y también para aumentar las capacidades de negociación con los proveedores que se tenga cada uno, ¿no?
Entonces, pues como conclusión, pues somos una solución para toda la empresa. Todos se utiliza a nivel enterprise, a nivel pues toda la empresa, tanto directivos para seguimiento de costes, tanto por jefes de programa para el control de seguimiento del proyecto, tanto como para los ingenieros y adquisición y compras para hacer el correcto uso de la herramienta, como para ahorrar costes y optimizar los costes del producto. Y entonces, pues somos los únicos en el mercado ahora mismo que ofrecemos tanto para hacer cálculos de utillaje, cálculos de producto y rentabilidad y cálculo de rentabilidad para el financiero. Somos los únicos en el mercado que pueden abarcar estas tres posibilidades junto al departamento de ventas y utillajes, pues una solución totalmente integrada, ¿no? Que se puede integrar a otros sistemas que se tengan en la empresa. Dicho esto, pues hoy en día en Siemens y muchos de vosotros virtualizáis los productos antes de producirlos, ¿no? Es decir, con diferentes herramientas. También incluso virtualizáis la producción. Pues ahora aquí yo lo único que quiero plantear es que también podemos virtualizar los costes durante toda la fase del ciclo de diseño, ¿no? Mirando los requisitos, los diseños, el análisis, la validación, tal. Entonces aumentas tu visibilidad del costes y por tanto aumentas tu know-how. ¿De acuerdo? Y alimentas la herramienta y cada vez que tengas que hacer una nueva estimación, tendrás más confianza y ganarás más consistencia en tus estimaciones a futuro. Bien, ahora vamos a hablar de las referencias. ¿Quién nos está utilizando en el mercado? Bueno, aquí voy a poner las referencias que me han dejado publicar. Entonces, la industria de automoción. Abarcamos la mayor parte de la industria de automoción. Tenemos casi nos están utilizando en todos los OEMs, tanto BMW como Volvo, Fiat, Volkswagen, etcétera. No todos a nivel global, BMW sí. Y lo que hacen, pues algunos nos utilizan para solamente control de compras para utillajes, otros para control de costes de partes, otros solamente para rentabilidad, etcétera. Y muchos proveedores, como ven que estos OEMs trabajan con dicha solución y es fiable y aumenta la capacidad de negociación y demás, y para no entrar muchos de ellos en bancarrota, pues lo que hacen también es han adquirido nuestra solución y pueden ofertar con la misma estructura de los que los OEMs están manejando, ¿no? Aquí tenéis bastantes de las referencias que tenemos hoy en día. Fuera de otros sectores, pues tenemos muchos referencias a la máquina industrial y electrónica, ¿no? Como Caterpillar, Claas, etcétera, para maquinaria industrial y electrónica, y también creo que hemos entrado ahora en el sector sanitario. Luego voy a poner una referencia en la maquinaria sanitaria, y luego también hemos entrado en consumibles con Electrolux y demás. Y bueno, esto es una herramienta que está orientada sobre todo a las empresas que hacen una gran variedad de productos que son bastante complejos y que tienen un larguísimo listado de materiales, o empresas que fabrican un largo volumen de productos, pues aunque sean más sencillos, pues con mucho volumen, ¿no? Y el control de costes es más importante, ¿no? Y estas referencias pues nos utilizan pues porque no solamente ofertamos precisión y consistencia, sino que vamos al céntimo, ¿no? Es decir, una vez que ya tenemos claros los costes y ya dejando eso sobre la mesa, vamos a negociar los márgenes. Y eso aumenta la confianza en el sector, ¿no? También tenemos referencias en empresas que fabrican utillajes y servicios que pues aumentan también la visibilidad a los que compran utillajes, ofertándoles, pues dando una rápida oferta en poco tiempo para que puedan cumplir sus programas. Siendo más específico, bueno, aquí he puesto un caso de éxito de una empresa alemana, Withvine, que lo que comentaron es que, aparte de incrementar la precisión y consistencia, pues redujo el 50% del tiempo en los esfuerzos de estimaciones. Es decir, ahora con la herramienta, pues ya teniendo a disposición la base de datos y ya conociendo cómo se producen nuestras partes, porque no tenemos mucha variedad,
pues, o si varían poco, pues obviamente pues reduces el 50% de esfuerzo en la estimación. Esto es una estimación, pero normalmente las empresas sí que suelen reducir a la mitad el tiempo de elaborar estimaciones en sus empresas. Y obviamente, pues a su vez, pues puedes incluso abarcar más mercado, puedes elaborar más ofertas para nuevos proveedores, ¿no? Entonces, o clientes, perdón. Entonces, pues debido al nuevo proceso de gestión de ofertas, pues ponemos a vuestra disposición un equipo que durante la implementación pues desarrolla un nuevo proceso de gestión de ofertas y de control de costes para que estandarizar la metodología y por tanto eliminar todas las inconsistencias que se llevaba a cabo en el pasado. Otro caso de éxito, pues lo mismo, pues aquí en este caso hay un diferenciador que ahorraron hasta el 30% en costes debido a la capacidad de simulación. Pues, ¿qué significa esto? Pues que básicamente siempre estaban comprando las mismas piezas a los mismos proveedores. Y esto lo que te hace es que te aumenta la capacidad de ver dónde es más barato producir, incluso clientes que están utilizando nuestra herramienta en otros países que nunca les has contactado, pues porque no lo sabías. Y ahora pues tenemos una capacidad de simulación enorme para que podamos ver dónde se fabrica la misma pieza más barata. Teniendo en cuenta todos los parámetros, es decir, si nos vamos al mercado asiático como en el este de Europa, también tenemos que incluir los costes de transporte y demás. Y luego, pues aquí lo único, esto ya no lo he traducido, lo siento, era bastante largo, una referencia del sector sanitario que elabora pues productos para la cirugía, ¿no? En Estados Unidos. Estos pues producían pues un objeto que costaba pues 20, no sé cómo decirlo, 2 céntimos de dólar creo que es, pero que el volumen es brutal, más de 250 millones. Con Product Costing lo que vieron es que la valoración del producto era pues hasta un 20% más barato y por tanto se ahorraron pues más de 1 millón de euros, ¿no? Y esto es una forma de calcular el beneficio de nuestra herramienta. No solamente ahorramos esfuerzo, no solamente ahorramos y podemos hacer más estimaciones con más consistencia, sino que también ahorramos costes y se puede comprobar pues al cabo de un año, etcétera, de la duración del proyecto, ¿no? Luego, aquí es un Tier 1 de Automotive en Estados Unidos. Entonces, aquí también pues ponemos el ejemplo de que estas arandelas y demás piezas pequeñas costaban 25 centavos, pero tenían un larguísimo volumen y total, pues que vieron que lo mejor es sentarse con el proveedor y negociar otra vez el precio porque vieron que se podían ahorrar hasta un 36% de los costes, ¿no? Que siempre tiene un impacto. Aquí lo mismo por otro Tier 1 de Estados Unidos, pues que producen ya piezas más grandes y pues también encontraron un porcentaje y podían renegociar los precios otra vez con su proveedor de siempre. Para resumir, 4 palabras. No me quiero andar con más jaleo, ya creo que ya hemos llegado al límite del tiempo. Esta herramienta lo que ofrece es flexibilidad. Podemos incluir todos los parámetros específicos que queráis, tanto ciclos de tiempo que tengáis determinados en vuestra empresa, tanto máquinas, metodología de costes, tarifas y demás. Somos flexibles, podemos configurar para que sea relativamente atractivo y sencillo de implantar en vuestra empresa. Somos rápidos, pues podemos reutilizar estimaciones del pasado. Los jefes de programa podrán reutilizar todo en esta base de datos que ponemos a su disposición y demás con los datos que viene en la base de datos. Podrán reutilizar y elaborar estimaciones y simularlas con una rapidez mucho más elevada que si estuviesen utilizando una mera hoja de cálculo. Ofrecemos más transparencia, pues ya ofrecemos un desglose de coste consistente, que siempre será el mismo, siempre será igual. Y si cambian los precios de un año a otro en el mismo año, los de ventas, que son los que tienen que negociar, sabrán
el motivo de los cuales, por qué los precios han cambiado, ¿vale? Y obviamente aumentamos la precisión, aumentamos la mejora de la eficiencia en compras, podrán negociar con mayor, ¿no? con un desglose de costes que antes no tenían y optimizar los costes de sus productos en medida en que lo produzcan internamente. Entonces, pues todo esto pues es lo que ofrecemos, ¿no? Una caja con 4 palabras, flexible, rápido, transparente y preciso. ¿De acuerdo? Es como mejor se me ha ocurrido. Y bien, hasta aquí he llegado. Entonces, si tenéis alguna pregunta, aquí os pongo a disposición mi email, mi número de móvil. Si queréis cualquier pregunta que tengáis a futuro, por favor no dudéis en enviarme cualquier sugerencia. Si queréis una visita con más detalle técnico, obviamente, yo lo que puedo hacer es enviar dicha proposición al comercial que sea el responsable de la zona que os toque, pues poder haceros una demo presencial ya con más nivel de detalle, ¿no? Eduardo, muchas gracias. Aquí Sí, tenemos unas preguntas que queremos hacerte, ir animando a las demás personas a que aprovechen que Eduardo está aquí con nosotros y hagan sus preguntas. Ya saben, puede ser a través de chat o a través del icono de alzar la mano y ahí yo les abro el micrófono. Tenemos una pregunta sobre la implementación de la solución. ¿En qué consiste? ¿Cómo se instala? ¿Cuál es el entrenamiento? Eh, bien, esta pregunta es un poco genérica, pero claro, depende de los sectores que se quiera implementar la solución, es decir, si solo va encaminado a financieros, si solo va encaminado a adquisiciones, pues solemos poner a disposición una oferta de servicios que, aparte de la herramienta, pues tendremos que entrenar al personal unos 3 días normalmente a los usuarios, un día más al responsable de IT, porque es muy importante que el gerente del IT de la empresa esté en contacto constante con los que en implementación y cuál es el performance de la herramienta y cómo va a afectar al resto de sistemas. También pondremos a disposición lo necesario, ¿no? Para cada caso es diferente, pero lo que hacemos es siempre cuando el comercial pondrá a disposición una oferta adecuada para cada cliente, ¿no? Claro que sí, entiendo. Aquí tenemos otra pregunta, es si la base de datos se pueden añadir a las propias máquinas, materiales y mano de obra. Sí, son dos preguntas diferentes. La de máquinas sí, se pueden añadir nuevas máquinas de la base de datos, como he comentado, con los parámetros de adquisición y ocupación y el uso que se le da a la máquina para tener efectivamente la correcta tarifa horaria máquina que tiene que dar para la elaboración de los productos. Y la mano de obra se puede hacer de dos formas: utilizando nuestra base de datos de la mano de obra que ya disponemos y modificándola, utilizando la misma estructura, o pues podemos integrar las categorías que ya se disponen en vuestro ERP, tanto si es SAP como si es otro ERP, Oracle o lo que sea. Integramos estas categorías a nuestro sistema y se utilizan los mismos, ¿de acuerdo? Y luego se tienen que modificar o incluir los diferentes recargos que se quiera introducir en la herramienta para que dé un cálculo preciso y orientativo de lo que costaría ensamblar o producir en dicha empresa. Vale, perfecto. Creo que hasta ahora ya no tenemos más preguntas. Igual ya saben que si tienen alguna otra consulta y tienen en la pantalla el correo electrónico de Eduardo. Eh, Recordarles que la grabación de este webinar la recibirán después de que acabemos en sus correos electrónicos para que la revisen con detalle o si la quieren compartir con sus equipos. Recordarles también que para futuros webinars de Siemens y de tecnología en general pueden dirigirse a www.tecnowebinars.com y ahí van a encontrar nuestra agenda de los próximos meses de los webinars que tenemos para ustedes, tanto de Siemens como de otros webinars de tecnología. Eduardo, muchísimas gracias por tu presentación. Nada, muchas gracias a todos. Y a la audiencia, muchas gracias también por su participación y por estar acompañándonos hoy.
Entonces, hasta una próxima emisión y gracias a todos. Adiós.